La modernidad, etapa próspera de grandes inventos e ilusiones. Inventos e ilusiones que dotaban de sentido a la vida de las personas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se abandonó la esperanza de un futuro próspero? En pocas palabras, la historia nos cuenta lo banales que son nuestras historias cuando el poder corrompe al hombre. Pero, antes de llegar al punto de crítica, hablemos un poco de lo que fue la modernidad. La modernidad fue una etapa que comenzó en el Renacimiento. Esta comprendió del siglo XIV hasta mediados del siglo XX. Si recordamos un poco nuestras clases de historia, nos daremos cuenta que la modernidad se estableció, principalmente, gracias a la razón como concepción del mundo. A priori, la razón debería ser la herramienta para poder solucionar los problemas, o al menos así se creía. He aquí la primera de 4 promesas de plenitud, la promesa iluminista. Básicamente, se pretendía que, con la razón, se lograra la sinrazón del mundo, buscando resolver las preguntas universales del por qué pasan las cosas, para qué, y la más interesante, para qué, para quién o para qué estamos en este mundo. Todo esto, obviamente, visto desde el antropoceno, pues la razón rechazaba cualquier idea de un ser superior. Qué curioso, pues el antropoceno es precisamente eso, el ser humano como el ser superior. La siguiente promesa es el cristianismo. No necesita explicarse demasiado. Es la idea de la salvación en el reino de los cielos. Algo que se resalta de este cristianismo es la humanización. Podría decirse que aparte de buscar a Dios como el Salvador del hombre, también se buscaba la felicidad del ser humano. La modernidad acuñó 2 promesas más. Una de ellas, el capitalismo. Este capitalismo prometía un crecimiento económico para todos, a partir de la estructura que se planteaba, o bueno, eso era lo que se esperaba. El modelo capitalista es el que actualmente vivimos, y el cual ha cosechado su historia a costa de los desgraciados por el mismo. La última de las 4 promesas es la antítesis del capitalismo, el marxismo, el cual pretendía que el proletariado tome las riendas de la estructura en cuanto a repartición de recursos se refiere, y esta pretendía también que se deshacieran las clases sociales y vivir en una sociedad justa. Ok, ahora los dejo con mi compañera Majo, que les explicará un poco del declive de lo que fue la modernidad. Volviendo a la pregunta del inicio, ¿qué fue lo que pasó? Pues todo se derrumbó, eso pasó, la razón como una solución. Entonces, ¿por qué tantos genocidios, guerras, discriminación, racismo, avances médicos y científicos a costa de experimentación en seres humanos? ¿Qué no la razón nos devolvería algo de dignidad? ¿O acaso la razón se corrompió? ¿Simplemente fue por el poder? Partiendo de los mismos ejemplos, el cristianismo tuvo una dura introspectiva, o más bien, quienes eran partícipes de este dudaron profundamente, pues con tantas muertes, ¿por qué Dios no las evitó? Somos indiferentes ante un Dios omnipotente. ¿Qué sentido tiene ser buenos si de igual forma el sufrimiento será inevitable? ¿El Señor nos ha abandonado? Por otro lado, se encuentra el capitalismo, que en resumidas palabras, se crearon monopolios, las riquezas se acumulaban y aún lo hacen. Y por el hecho de no poder competir con ellos, se tuvo que trabajar para ellos, viviendo de sueldos miserables y aprendiendo a sobrevivir a los estragos del día a día. Por último, tenemos el marxismo. Si bien era alentador, la misma hambre de poder no buscaba la mejora de la calidad de vida de las personas, más bien solo se buscaba un nuevo líder. Recordemos, el sueño del oprimido sin educación es convertirse en el opresor. Al no tener una idea clara de lo que se quería, el poder simplemente cambió de cabeza, pero la desigualdad seguía y sigue latente. Todo esto a partir de un suceso histórico importante, la Revolución Industrial, y con ello se marcó el fin de una era, de la época de la modernidad, y dio paso a la posmodernidad, que, en pocas palabras, es la superación de una época plagada de engaños y desilusiones. Pero, en realidad lo es, el vacío es más grande o más pequeño. Pero bueno,
este ya es otro tema.